Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez a Los Detalles de tu Vida. Te encargo que te quedes con nosotras porque hoy estamos hablando sobre la autoestima, cómo ver nuestra autoestima desde una perspectiva bíblica. Y bueno, Nelly, vamos a ver qué tiene que ver esto con las emociones, porque si te lo has perdido o si nos has seguido, muchísimas gracias. Que por cierto, Nelly, me encantó que hace poquito recibí un mensaje de una persona de Brasil diciendo que le ha bendecido este podcast que Dios le estaba hablando. Así es que saluditos a todas de todos los países donde nos escuchan o donde nos ven. Gracias por sus comentarios en YouTube. Y por cierto, Nelly, hay que recordarle a la gente que vamos a hacer, ya es el siguiente episodio. El siguiente episodio después de este va a ser sobre las preguntas que nos manden. Así es que envíenos sus preguntas. ¿Qué, qué escuchaste de estos temas de esta temporada sobre las emociones que dijiste, ay, pero ¿cómo se le hace en este caso? O, pero ¿qué sobre este asunto? O ¿qué sobre este tema, verdad? Que no lo logramos explicar o que no lo logramos mencionar y que te parece que es importante, porque a lo mejor la pregunta y la duda que tú tienes la puede tener muchísima gente, ¿no, Nelly? Así es, así es. Las invitamos a que nos manden sus preguntas. Tristemente, este es el último episodio de los sentimientos, pero nos va a faltar este de preguntas y respuestas. Entonces, como decía May en otro episodio, si no nos mandan preguntas, no vamos a tener ese otro episodio. Necesitamos que nos manden sus preguntas, dudas que tengan acerca de lo que escucharon, incluso cosas en las que a lo mejor están de acuerdo, quisieran que pudiéramos explicar un poco más, desarrollar un poco más alguna definición o algo con lo que no estén de acuerdo también, si nos quieren mandar como su explicación, desarrollo o así para poder ponerla sobre la mesa. Adelante, son bienvenidas. Como lo decíamos, nos pueden escribir por el correo, que ahorita May no lo va a decir, o por DM, o en los comentarios de YouTube o en Spotify. Nos pueden dejar su pregunta por cualquier lugar. Sí, y el correo es detallesdetuvida@gmail.com y las redes sociales es lo mismo, los detalles de tu vida, en Facebook, Instagram. Y bueno, de verdad, si no tenemos preguntas, ¿qué vamos a grabar, Nelly? Yo creo que nos vamos a dedicar a tomar café Ay, y sí. a platicar y hacer resumen de la temporada. Ay, sí. Bueno, hablemos de la autoestima. ¿Por qué decidí poner este tema aquí y qué tiene que ver con las emociones, verdad? Yo creo que el tema, y por cierto, yo espero que salgan muchas preguntas de este tema, porque creo que va a ser un poquito Controversial. controversial, gracias, controversial. A lo mejor nunca has escuchado esta perspectiva y estoy a gusto con eso. O sea, no me preocupa el que me escuches y que de pronto así frunzas el ceño y digas, ¿May qué? ¿Verdad? No me preocupa. Al contrario, bienvenidas tus preguntas, bienvenidas tus quejas, reclamaciones, comentarios, chistes y sugerencias. Creo que es importante hablar de esto porque muchas veces nuestras emociones nos hablan, pero no siempre nos dicen la verdad. Muchas veces nuestras emociones nos llevan a pensar de cierta forma y ese pensamiento no necesariamente es la verdad y es el correcto, ¿verdad? Entonces, creo que por eso entra aquí. Y la verdad es que dentro de la definición de qué es la autoestima se considera que es la valoración de una persona que tiene de sí misma. Y la cultura, la psicología sostienen que el tener una autoestima Autoestima. alta es muy básica, es esencial para que tengas relaciones sanas, para que alcances metas, para que vivas con un bienestar emocional. Entonces, creemos que vamos a ser mucho más felices si nos valoramos más a nosotras mismas. Pero
Yo no creo eso. Yo creo que la Biblia nos enseña algo diferente a ello y el día de hoy voy a atentar, por lo menos instigar un poco de curiosidad sobre esto y un poco de reflexión a compararlo con lo que la Biblia dice y creo que la Biblia tiene una perspectiva diferente a lo que se nos ha enseñado culturalmente a través de varias décadas, porque la corriente de la autoestima no tiene muchos años de haber nacido, tiene décadas, es un concepto relativamente nuevo. Y quiero que nos acompañen y que se suban a este tren de reflexionar y qué tal si hay una perspectiva diferente de la que la Biblia habla. Entonces, ¿por dónde empezamos, Nelly? No sé. No ¿Dónde sabes quieras ni por dónde empezar? empezar. Sí, no, porque Bueno, yo tampoco, o sea, yo todavía no me he subido al tren, apenas también hace 1 o 2 días estoy leyendo esta nueva manera de ver la autoestima, entonces, lo que tú digas. por qué creo que la autoestima no es bíblica? Yo pienso que la autoestima no es bíblica porque creo que Dios no nos ha llamado a amarnos a nosotros mismos. Creo que Dios ya establece en la Biblia que ya nos amamos a nosotros mismos. Y cuando hablamos de eso, va a haber una objeción muy común y ahorita vamos a llegar allí. Pero cuando dice que tienes que amar, el versículo más común que dice que ya tienes que amar, perdón, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. El concepto de ese versículo está dando una declaración de que ya te amas a ti mismo. Y al amarte a ti mismo, te está diciendo, así como tú piensas en ti mismo, así debes de pensar en tu prójimo. Entonces, el concepto de la autoestima está basado en cuánto te amas, en cuánto te valoras, en cuánto piensas en ti. Y la Biblia constantemente nos llama a pensar menos en nosotros y pensar más en los demás y pensar más en Dios. Y el detalle de la autoestima es que cuando estás pensando constantemente en ti, difícilmente tienes el espacio para pensar en los demás o pensar en Dios. Y yo sé que esto es el concepto que es como lo difícil, ¿verdad? Porque la cultura, inclusive las corrientes cristianas enseñan, no, lo que pasa es que si no te amas a ti mismo, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y en ese concepto de que tú no puedes dar lo que tú no tienes, estás afirmando que tú tienes la capacidad de generar amor para entonces poder amar. Y según la Biblia, nuestra capacidad de amar proviene de Dios, no de nosotros mismos. Nosotros no somos generadores de amor, no somos creadores de amor, no somos creadores de valor, no somos los seres que crean el valor o el amor como para nosotras crearlo, llenarnos de él y entonces poderlo dar. La Biblia habla que somos vasijas, ¿verdad? Somos contenedores que reciben un amor sobrenatural, reciben un valor sobrenatural y entonces eso es lo que podemos dar. A ver, veo ahí Ahí, la ardillita, sí, Nelly. ahí viene mi Dale. objeción. Ahí viene mi objeción. O sea, porque yo sí creo que como creación de Dios, am, el Señor nos pide que amemos su creación y que amemos en general. Y amar su creación es amarnos a nosotros mismos. Y sí creo que necesitamos poder amarnos a nosotros mismos con el amor de Dios. Ahora, yo sí creo en la autoestima, pero sí creo en una Cristoestima, ¿verdad? O sea, no creo en la autoestima porque no es algo auto, es una estima. Creo en la estima, que sí debemos de tener una estima. Yo considero y creo
que de verdad es algo que no me he planteado y no he estudiado, es algo que mi creencia según lo que he estudiado en la Biblia, que debemos de tener una estima de nosotros y creo que debemos amarnos, ¿sí? Para poder amar a los demás. Porque si no podemos comprender y entender el amor que Dios nos tiene y cómo Dios nos ama, difícilmente vamos a poder amar a los demás como Dios quiere que los amemos. Ahora, todo esto tiene una base en Dios, no en mí mismo. No de mí va a salir Ujú, el amor, no es posible, porque no hay nada bueno en nosotros, dice su palabra. Pero sí considero que debemos de recibir o aprender o entender el amor que Dios tiene para con nosotros, amarnos como Dios nos ama para poder, que nunca vamos a poder, o sea, tratar de amarnos como Dios nos ama, nunca vamos a poder porque no podemos entender ese amor perfecto, pero sí considero que creo que tenemos que amarnos para poder amar a los demás, porque es muy difícil dar lo que no tenemos. Y no es que lo podamos tener por nosotros mismos o querer por nosotros mismos, vuelvo a lo mismo, todo viene del Padre, todo, nuestro valor viene de Dios, nuestro amor viene de Dios, todo lo que podamos llegar a tener, todo viene de Dios, o sea, y nunca dejo a Dios de un lado. Solo es como un concepto para definir como, ok, cuánto me amo y no me amo porque yo valga mucho, sino porque Dios me ama y porque Él me da el valor. Y entonces amo a los demás de esa manera, porque igual Dios me da el amor para amarlos. Pero, o sea, si yo no me sé amar, y sí creo, o sea, que definitivamente el que más sabe es Dios, pero tenemos que aprender de Él cómo amarnos y cómo amar a los demás. Y sí, ujú. o sea, sí creo como que si uno no sabe, no se ama, porque si alguien tuvo heridas en su infancia de rechazo, de abandono, y si no le enseñaron a amar porque no tuvo unos padres, porque estuvo en un orfanato, porque no le dieron amor, o sea, ¿cómo va a poder amar a los demás? Tiene que recurrir a Dios para aprender lo que es el amor y para recibir su amor y entonces poder amar a los demás. Eso es Ujú. lo que pienso. Sí, el concepto, lo que pasa es que cuando tratamos de poner un concepto de la cultura a encontrar el versículo bíblico, es como cuando lo estamos tratando de encajar, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, lo curioso es que la Biblia nunca nos enseña a amarnos a nosotros mismos. O sea, si la Biblia, si para Dios hubiera sido importante que aprendiéramos a amarnos a nosotros mismos, ¿tú crees que no hubiera sido suficientemente bueno como para ponerlo por escrito? Y decir, por ejemplo, Levíticos, pusiste aquí Levíticos 19:18, ¿no? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, ahí pudo haber sido claro de decir, si no amarás a tu prójimo después de aprenderte a amar a ti mismo. Cuando está haciendo la comparación como a ti mismo, y lo vuelve a hacer en el Nuevo Testamento, como a ti mismo, es una declaración de que ya estás pensando en ti mismo. Y la manera en cómo piensas en ti mismo es la manera como yo hablo, te llamo, te pongo la carga, porque en el Antiguo Testamento era la carga, de que así como piensas en ti mismo, pienses en los demás. Y sería interesante saber qué significa amarte a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué crees tú que es amarse a sí mismo? Pues quiero pensar en versículos que nos llamen a cuidar nuestro cuerpo, o sea, a cuidar nuestro corazón, a, pues, o sea, solo me hace pensar como Dios nos, o sea, como Dios nos cuida. Todo, o sea, todo Sí. me vuelve a Él, ¿verdad? Pero Sí, Él, ¿será posible que entonces cuando habla de cuidar nuestro cuerpo, Dios nos está llamando a tener una buena administración de nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo? Porque ya pensamos en nosotros mismos. Cuando Dios nos llama a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, nos está llamando a una responsabilidad de administrar piadosamente nuestro corazón, porque ya pensamos en nosotros mismos. Creo que la definición de amarte a ti mismo en la Biblia lo equivale a pensar constantemente en ti mismo. Ahora, la objeción más común de esto es,
es que hay mucha gente que piensa que no vale nada, que piensa que no se siente amada, que, como tú lo dijiste, creció con padres que no lo amaron, en un orfanato, rechazado, etcétera. Tiene que aprender a amarse a sí mismo para entonces poder amar a los demás. La Biblia no da ningún ejemplo de ese tipo. Todos los ejemplos bíblicos, lo que viene a marcar la diferencia de que esa persona haya un antes y un después, es una intervención divina. Es esa persona conocer el amor de Dios. ¿Será posible que en lugar de adoptar el término cultural de amarte a ti mismo, será posible que lo que la Biblia nos llama es a realmente comenzar a vivir en nuestra unión con Cristo? Porque de eso sí lo habla, que nuestra unión con Cristo es lo que viene a hacer la diferencia. Antes estábamos muertos y ahora pasamos a vida. Antes no podíamos amar, ahora podemos amar. Antes nos sentíamos rechazados, ahora podemos sentirnos aceptados. Antes éramos bastardos, ahora somos hijos. La diferencia la vino a marcar nuestra unión con Jesucristo. No la vino a marcar el que reconociéramos cuánto valemos y cuánto nos amamos en nosotros mismos. Ahora, dentro de la cultura del mundo, hay personas que se van a identificar con esa frase. No hay ningún concepto de autoestima que lo ligue con Dios. Fuimos nosotros los cristianos que empezamos a hacer esa liga, y lo que quisimos hacer era tomar ese concepto y buscar cómo iba a encajar en la Biblia. Y obviamente, o sea, podemos tomar cualquier concepto, ¿verdad? Inclusive hay personas de la agenda LGTB que pueden encontrar versículos en la Biblia y encajar el concepto ahí. Pero si podemos empezar a separar y decir, ok, voy a tratar de no encajar el concepto y qué dice verdaderamente la Biblia sobre esto, vamos a encontrar que no hay en ninguna ocasión, el Señor nos llama a amarnos a nosotros mismos, pero en todas las ocasiones sí nos habla a diferentes conceptos, y a lo mejor ahí es donde los colapsamos, a lo mejor ahí es donde los juntamos, porque sí nos llama a administrar nuestro cuerpo, a cuidar de nuestro cuerpo, sí nos llama a guardar nuestro corazón, a cuidar de nuestro corazón, y sí nos llama a sentirnos amadas, valoradas, completas, valiosas por causa y resultado de nuestra unión con Jesucristo. Y aún aquellas que no son cristianas siguen teniendo valor y amor por causa de ser criaturas, de ser creadas, ¿verdad? Creación de Dios. Entonces, el concepto básico de ese valor y ese amor y esa no sé qué otra palabra usar aparte de valor, es el hecho de que somos image bearers, que somos, eh, A llevamos, imagen, a ¿cómo? imagen, o sea, a su imagen. Oh, Llevamos la imagen del creador, llevamos la imagen del creador. Y un ejemplo, no lo puse en nuestras notas, pero un ejemplo que me gusta mucho usar cuando enseño sobre esto es, en la antigüedad, cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y Moisés lo escribió, porque obviamente Moisés lo escribe muchos años después, ¿verdad? De que pasó la creación. Cuando escribe Moisés que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, esa frase imagen y semejanza tiene un concepto muy profundo que para nosotros no significa nada, pero para la gente de la época de Moisés y para las civilizaciones de aquel entonces tenía un significado muy profundo, porque imagen y semejanza quiere decir una representación viva de. Entonces, cuando en aquel entonces, y lo pueden buscar en los libros de historia de Mesopotamia, de Egipcio, de todo eso, cuando había un gran rey y este rey conquistaba las tierras conocidas, lo que hacía este rey es que mandaba y construía una imagen a su semejanza de oro y la plantaba en las aldeas o en los pueblos donde conquistaba. Entonces, cuando esa gente veía
imagen a la semejanza del rey, sabían que habían sido conquistados por ese nuevo rey y que ahora esa imagen representaba al rey vivo de ese entonces. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Dios, número uno, por qué Dios usó esa fraseología? Y dos, ¿por qué después le dice a Israel que no se deben de hacer imágenes ni semejanzas? ¿Por qué no deben de hacerse ídolos? ¿Por qué no deben de crear otras pequeñas imágenes que representen a Dios? Cuando en Éxodo 20 Dios dice, no tienes que hacerte ninguna imagen ni semejanza, mi, lo que someto como propuesta es, ¿será posible que Dios, porque la mayoría de las personas dice, bueno, contéstame tú, Nelly, ¿por qué tú crees que Dios dijo que no debíamos de ser imagen ni semejanza, que no nos deberíamos de ser otros ídolos en Éxodo 20? O sea, porque es primero Dios, a lo que entiendo y que difiero, porque para mí sí, en 4 o 5 palabras, 5 veces en la Biblia, cada que dice amarás al prójimo como a ti mismo, Dios me está llamando. Lo primero es amarlo a Él, lo segundo es amarme a mí, lo tercero es amar a los demás como me amo a mí. Lo primero es amar a Él. O sea, eso no puede cambiar. O sea, siempre Él va a ser primero. Y en Ujú, base a contestando esta pregunta es porque fuera de él, o sea, nosotros somos esas estatuas que él dejó para que los demás lo vean a él. Por eso ujú, somos a su imagen y semejanza. ujú, Pero fuera de él, no puede haber otra, o sea, otra más. Primero va a ser ujú, él. No, en lo personal, no es que no nos amemos, solo primero es amarlo a él. Esa es la base, eso es lo primero. Y después nosotros, después a los demás, basados en amarlo a él. Pero por esto, o sea, porque realmente después de eso, o sea, después de amarlo a él, no debe de haber no, otro ídolo, ¿verdad? O sea, pues sí, después de, pero él, él sí, o sea, él debe ser como lo único, me explico. pero tú lo dijiste, porque él ya lo hizo, o sea, ya construyó a una estatua a su imagen y a su semejanza. Fuimos nosotros. Ujú. Entonces, ajá. Nuestro valor viene de eso. Ujú. Nuestro valor viene de ser estatuas hechas a su semejanza, ¿no? Y entonces Pablo toma esa relación en el Nuevo Testamento y dice que somos estatuas vivas representándolo. Entonces, nosotros tenemos ya un valor en él como creación. Cuando venimos a Jesucristo, ahora tenemos un valor específico como hijas de Dios. Y eso, no, perdón, nos viene a dar una capacidad de amar, nos viene a dar una capacidad de honrarle a Él, nos viene a dar nuestra unión con Jesucristo es lo que nos viene a dar nuestro valor. Creo que el riesgo de tratar de hacer caber este concepto de amarnos a nosotros mismos antes que amar a nuestro prójimo, que yo la forma en como leo el versículo es amas a Dios y amas a tu prójimo, o sea, no me llama a amarme a mí mismo. El riesgo que se corre es de caer en el egoísmo, de caer en el egocentrismo, como que mi corazón no tiene el espacio de pensar en la otra persona cuando tiene más espacio de estar pensando en mí misma. Y entonces se vuelve la lucha constante y es la lucha constante emocional, ¿verdad? Porque quiero amar a otros, quiero amar a Dios, pero quiero yo, porque yo me tengo que ver por mí misma, porque yo tengo que cuidarme, porque yo tengo que estar bien, porque yo. Entonces, el mayor tiempo que paso en estar pensando en mí misma, porque tengo que alimentar mi autoestima, creo que se corre un riesgo muy grande de estar en esa lucha constante, de estar en ese estire y ese afloje, y ese estire y ese afloje. Una de las grandes divisiones en mi vida que sucedieron fue cuando dejé de creer en la autoestima y comencé a creer en el valor de Dios en mi vida. Me ayudó tanto en contra del orgullo, me ayudó tanto en contra de la insatisfacción, me ayudó tanto en contra del enojo, me ayudó tanto en contra de la ansiedad, porque todas esas emociones se alimentaban
a base de que yo no obtenía lo que yo quería en el momento que yo quería, de la manera como la quería, porque yo lo necesitaba, porque yo venía primero. Y claro, nada de eso lo dices en voz alta, porque se oye horrible, pero el corazón opera de esa manera. O sea, ¿por qué me enojaba tanto? Porque mi esposo no me daba atención, porque no me llenaba mi tanque de amor, porque no me hablaba, porque no me decía palabras, porque no es yo. ¿Por qué me ponía tan ansiosa? Porque no estoy segura, porque no esto, porque no lo, ¿verdad? No tengo eso. Y todo, inclusive mis oraciones, giraban alrededor de mí, yo. Cuando decidí decir, ¿sabes qué? No más yo. Y ahora va a ser literalmente Cristo en mí, Cristo y los demás, Cristo y los demás, Cristo y los demás, Cristo y los demás, en todo. Fue un, fue un, una transformación preciosa donde creo que el Señor me ha ayudado a entender un poco más su amor para con los demás y entonces pude lograr entender lo que es la identidad con él. Porque era como que si este amor propio competía con la identidad en Cristo. Era como si este amor propio competía con... Entonces, puede ser que se vuelva un juego de palabras. Puede ser que hay gente que sí verdaderamente vive para amar a Dios y amar a los demás, pero prefiere la fraseología cultural de decir amor propio, pero vive amando a Dios y amando a los demás. En mi caso no era así. O sea, en mi caso sí hay una tendencia eh, fuerte de amarme a mí misma. Y si los que están a mi alrededor no me aman como yo quiero en este momento, entonces me enojo. Si no me ayudan, me enojo. Si no hacen lo que quiero, me enojo. Si no me dan lo que quiero, me enojo o me siento ansioso, o me siento triste, o me siento lo que sea. Si no logro lo que quiero lograr y no siento que es mi propio logro, entonces me siento fracasada. O sea, sin darme cuenta toda esta situación de quererme llenar y satisfacer con este amor propio, me distrae demasiado de vivir para Dios y vivir para los demás. ¿Cómo empezó a hacer todo este cambio? Y bueno, lo de la objeción más común, que sí lo quiero hablar un poquito, es cuando la gente dice no valgo nada, no me siento amada, me siento que soy muy poca cosa. Sigue estando centrado en el yo. O sea, no, el sentimiento es válido, porque no voy a decir que no es cierto que no te sientes así. Es válido que sí te sientes como te sientes, pero vuelvo y repito al punto original de decir, tus sentimientos no necesariamente te están diciendo la verdad. Y lo que va a hacer la diferencia, en vez de decirte, no, Nelly, es que eres muy bonita, eres hermosa y tienes ojos preciosos y esto, y que sí tienes ojos preciosos, ¿verdad? Pero si puedo hablar más a tu corazón, y no porque Nelly no piensa de esa forma de sí misma, estoy usando el ejemplo, pero en lugar de estar alimentando el el levantarte a ti como persona, si puedo entonces llevarte más hacia tu unión con Jesucristo, creo que eso es lo que va a hacer la diferencia. O sea, aún esas personas que hablan tan negativamente de sí mismas, al final del día siguen estando en el centro de su conversación. Al final del día siguen estando en el centro de su pensamiento. Que con esto, bueno, yo eso sí estoy de acuerdo porque yo, o sea, lo vivo con personas cercanas a mí que hacen mucho estos comentarios de, es que yo no merezco esto, es que yo no valgo nada. O sea, he conocido personas que cuando se equivocan o hacen algo que no está correcto, entonces dicen, es que yo no valgo nada. Y personas cristianas, y es que yo no merezco esto. Y para mí siempre ha sido como, eh, yo la verdad considero, sí me considero que puedo ser egocentrista, o sea, sí me falta humildad,
Sin embargo, mi identidad está completamente en el Señor, o sea, soy lo que soy por Dios y todo lo que puedo tener o llegar a tener es por Dios. Pero, por ejemplo, cuando esas personas dicen eso, que normalmente yo no lo digo y no lo digo para bien, simplemente, no sé, por mi educación y por cómo me criaron, o etcétera, no suelo decir no merezco esto, porque realmente creo que todo lo que tengo es por Dios y yo no merezco nada, me queda muy claro lo que es la gracia, porque yo estoy segura que yo no merecía nada de lo que tengo y todo lo hizo Dios. Entonces, cuando alguien dice yo no merezco esto, digo, ¿alguna vez creíste que lo merecías? Y me Mm, hace ver que realmente es el orgullo de las personas, o sea, que mm, creyeron que lo merecían. O sea, ¿cuándo creíste que lo merecías que ahora crees que no lo mereces? qué interesante. Ajá, o es que ah, yo no valgo nada. O sea, ¿cuándo Ujú, creíste que valías algo por ti mismo que ahora crees que no vales nada? Entonces, ujú, o sea, para mí escuchar eso en palabras de un cristiano son muy fuertes, o sea, porque para mí todo mi valor viene de Dios. O sea, ujú, a pesar de que creo en el amor propio que Dios me da por mí, porque no lo puedo tener yo por mí misma tampoco, tampoco. ujú, Es algo que Dios me da para poder tener, porque yo considero que necesito amor propio para no dejar que me pisoteen o que y no en ujú, una manera, o sea, no pasa nada si me pisotean por el evangelio, ¿verdad? Pero no puedo dejar que me violenten, por ejemplo, no puedo estar en un lugar ujú, donde me estén tratando mal y lastimando y golpeando, a menos que sea por la palabra. Pero si no ujú, es por eso, no lo voy a permitir porque sé que Dios no quiere eso para mí. Pero, ujú, o sea, fuera de eso, yo no merezco nada. Todo lo que tengo es porque ujú, Dios me lo dio. De verdad, yo estaba en el lodo, Dios me sacó, Dios me limpió, Dios me dio el valor, Dios me dio todo. Entonces, nunca he merecido nada, nunca he valido más, o sea, todo mi valor y todo lo que merezco proviene de Él. Entonces, ujú, sí me causa, o sea, sé que es algo no sano cuando una persona dice, no merezco o no valgo porque es en el ujú. orgullo, porque entonces algún día creíste que lo merecías o Y que de pronto que algo lo... sucedió y ahora ya no. Sí. Ajá, entonces eso no viene por lo que haces, o sea, Ujú, tu valor y todo viene de Dios, ¿verdad? En todo momento. sí. Sí, entonces mi propuesta es, y obviamente no pretendo cambiar tu opinión en este momento, pero mi propuesta es, ¿será que el concepto bíblico en lugar de amor propio es identidad con Cristo? ¿Será que el concepto bíblico es tu unión con Cristo, es lo que viene a darte el valor y la capacidad de no permitir que te violenten? Por causa de tu unión con Cristo, por causa de tu identidad como hija de Dios, es que no vas a permitir un abuso o que alguien peque en contra tuya, ¿verdad? Entonces, esa es la propuesta. Yo creo que el problema no es que tengamos baja autoestima o alta autoestima, sino que ya de por sí pensamos demasiado en nosotros mismos y que puede ser un tropiezo que va a alimentar más nuestro orgullo que nuestra humildad. Y la verdad es que yo no he conocido a una persona hasta el día de hoy, no he conocido a una persona a la que se le haya alimentado toda la autoestima del mundo y que esté en top notch y que esté en una situación excelente, ¿verdad? Pero sí he conocido personas que se han dedicado a cultivar su unión con Jesucristo, que se han dedicado a cultivar su identidad en Jesucristo y sí funcionan como representaciones del Dios vivo y verdadero. O sea, y sí funcionan como imágenes del Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Lo que sí Creo que el me, enfoque... perdóname, No, perdón. dale, dale, O dale, sea, lo dale, que dale. sí es que, o sea, ni la autoestima, ni el amor propio, o sea, nada de eso va a venir ni a sanar, ni a darte buenas relaciones, o sea, eso no es, eso solo Dios lo puede hacer. ¿Me explico? O Y sea, entonces, ¿para qué le vas a dedicar tiempo a eso? no, es que no O digo sea, que le si no te lo dediques, va a dar, ¿para es qué le que, vas a dedicar tiempo? es que no digo que le dediques tiempo, por ejemplo, o sea, la autoestima X, la sacamos, pero el amor propio, ¿no? O sea, digo, no es, o sea, yo no es algo en lo que estoy pensando, no estoy pensando como, ay, cuánto me amo, bla, bla. O sea, eso ya viene. O sea, yo ya sé que Dios me ama, por lo cual yo también me amo. Entonces vivo de esa manera, me explico. Pero no estoy pensando en cómo. O sea,
¿Cómo Entonces me vamos amo? a ¿Cómo darles me amo? una frase Mm, mejor a las mujeres. Y me gusta que dijiste, en estas frases sí nos encontramos. Y dijimos, tú y yo dijimos, la Cristo estima. sí, sí, totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué podemos darles esa frase, Nelly? Porque todo nuestro valor viene de Dios, porque todo nuestro amor viene de Dios, porque todo lo que podamos llegar a tener o no tener, todo proviene de Dios. Entonces, la estima es lo que pensamos de nosotros mismos. Entonces, Ujú, que cuando pensemos en nosotros mismos, pensemos en Él, que ujú. pensemos cuánto nos parecemos a Él, que pensemos cómo lo estamos representando a Él, o sea, que al momento de pensar en nosotras, volteemos a verlo a Él, ¿no? Y lo que sí es Sí, súper importante es que sí, nuestro corazón, que Él sea el rey, me explico, el someter nuestro corazón a Él. Eso sí, sí. porque para mí eso es el no pensar en mí. En mi caso, May, que tú decías, cuando dejé de pensar de esta manera, o sea, en mi caso, mi manera de pensar, cuando algo me viene a herir mí, o sea, digo, ajá, pero yo te rindo eso a ti, Cristo, porque el hecho de que a mí me duela, a mí me moleste, a mí me enoje, quiere decir que esta parte de mi corazón no está rendida a ti. Sí, Entonces yo así lo veo como, sí, es que esto todavía no está rendido a ti, es que yo estoy sí, buscando más de mí en esto sí, o más de mi sí. satisfacción. Entonces, esta Ujú, parte de mi corazón quiere decir que todavía no está rendida a ti. Y ujú. sí, todo nuestro corazón, todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos, todo debe estar rendido a Él. Sí, sí, sí. Entonces lo que propongo es que has aprendido a vivir más en tu identidad con Cristo, más que un amor propio. Pero Sí. bueno, Ujú. este, quiero animarla. Sí, sí, vuelvo y repito, me encantaría escuchar sus preguntas y todo acerca de esto, porque es un tema muy extenso. Generalmente esto se enseña a través de muchas sesiones. Am, pero, ¿cuál es el punto aquí? Si volvemos, si te puedo animar a algo a la que nos escucha, ¿verdad? Es a desarrollar una Cristo estima, que mi valor, mi amor, mi aceptación, recibir palabras de elogio sea de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo creía en los lenguajes de amor, hoy no creo mucho en ello, pero cuando creía en los lenguajes de amor, yo decía, es que mi lenguaje de amor son las palabras de aceptación, no, Afirmación, las palabras de afirmación, afirmación. y mi esposo no me ama porque no me dice palabras de afirmación, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a hacer el cambio y dije, bueno, ¿quién es el que me puede afirmar y alimentar de ese amor? Número uno, estaba yo esperando yo ser amada en vez de yo amar a mi esposo, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Este, y fue a través de Dios y a través de su palabra, ¿verdad? Y entonces yo comencé a leer el libro el Cantar de los Cantares y yo decía, esas van a ser mis palabras de amor y esas van a ser mis palabras de amor. Que sea el impacto, que cultives tu relación y tu unión con Jesucristo para entender, creer y recibir. Tú dijiste palabras muy claves, creer, dijiste recibir, para entender, creer y recibir y vivir conforme a la verdad de tu identidad de Jesucristo, tu unión con Él. Eso va a traer un impacto, ¿verdad? En lugar de enfocarnos en estar pensando en nosotras más seguido, estar pensando en alimentar lo que queremos, lo que somos, etcétera, etcétera. Recordar, y lo dijiste perfecto en tu testimonio, recordar que fuimos pecadoras y que ahora fuimos rescatadas por la gracia de Jesucristo. Eso siempre nos va a mantener en una postura de humildad, siempre. Y no va a haber espacio para ambos, ¿verdad? O sea, entre más pensemos en el rescate que Jesús hace por nosotras constantemente. No nada más, yo tengo más de 30 años de ser cristiana, no nada más hace 30 años cuando me rescató, sino hoy, ayer, ¿verdad? Que Él me sigue rescatando. Eso me va a permitir permanecer en un estado de humildad que me mantiene pegada con Él y saber que soy valiosa. Mi valor no cambia porque Jesús no cambia. Mi valor no Diría, disminuye porque su valor no disminuye. diría Diego Luna, el hijo de Cash Luna, dice que me gusta mucho esa forma de pensar. Siempre que estemos en un lugar, pensar, yo soy el más pecador en este lugar. Que no lo hablamos, pero Pablo habla también que nunca tenemos, no debemos de tener más alta estima, ¿verdad? O sea, sí habla de la estima, pero dice que no debemos de tener una más alta
yo considero que tampoco una más baja, porque tampoco no podemos andar bueno, pero creo que la palabra sí dice que siempre tenemos que ver a los demás como mayores a nosotros mismos. Pero siempre pensar eso, o sea, nos ayuda el pensar, yo soy el más pecador, yo soy el que más necesito en este lugar, porque cuando empezamos a ver como, ay, yo soy más santa, o sea, no, 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 eso no nos va a ayudar nunca y nos vamos a convertir en lo opuesto. Entonces Ujú, yo soy la más pecadora en este lugar, yo soy la que más necesito, ¿verdad? De Dios. ujú. Y al mismo tiempo soy la más amada, Sí. ¿verdad? Soy Y, amada profunda. Y y, esa es la tensión, Y es un ¿verdad? tema, otro tema aparte, pero no usamos la gracia para pecar, no, no nos confundamos. O sea, Correcto. pero es que mientras estemos en la tierra existe el pecado y es una Sí, lucha que todo el tiempo, o sea, nunca estamos libres de eso. Por eso siempre sí, tenemos que ver que nuestro pie no caiga, ¿verdad? Pero sí. somos amadas y nuestro valor no está en eso. Y realmente Romanos 12:3 es lo que nos da el equilibrio, ¿verdad? Ni pensamos más de nosotros mismos, ni pensamos menos de nosotros mismos, porque pensamos en lo que Dios nos ha dado. O sea, Dios te dio la capacidad de ser una excelente maestra. Eso no es alimentar tu autoestima, es alimentar la estima de Dios en ti. A quien estoy reconociendo es a Jesucristo en ti. Jesucristo es el que te dio la capacidad de ser una excelente maestra. No eres tú no lo creaste, tú no creaste el don que tienes. Si tienes el don de profecía, si tienes el don de servir, si tienes el don de, ¿verdad? Esos fueron dones dados por Dios, inclusive tus habilidades físicas. Si eres buenísima tejiendo, buenísima haciendo costura, corte y confección, ¿qué crees? Dios fue el que te dio el cerebro para desarrollar esa habilidad. Entonces, mi sugerencia y mi propuesta es, dejemos de buscar afirmación en nosotras mismas y constantemente busquemos la afirmación, la identidad en Jesucristo y el agradecimiento de lo que Él nos ha dado la capacidad de hacer. Él nos ha dado la capacidad de crear. Él es el que produce en nosotros todo lo que tenemos, hacemos y podemos lograr. Tienes un doctorado. Él es el que te da el cerebro para hacerlo. Él es el que te mantuvo sana para poderlo lograr, ¿verdad? Reconocer que necesitamos más amor por Dios y por los demás, colocarnos en una posición de amar más a los demás que a nosotras mismas, enseñar a nuestros hijos a vivir con humildad y no con autoglorificación. Y eso obviamente es otro tema de padres, pero si nos vivimos alimentando a nuestros hijos en lo genial que ellos son, en lugar de decir es Jesús el que te lo dio. Gracias a Jesús que te ayudó a ser obediente en este momento. Gracias a Jesús que te hace ser un excelente gimnasta. Mi hija es una excelente danza ballet. No se dice Mm, bailadora, ¿verdad? mm, ay, se Danzarina me fue. tampoco. Se me fue, pero sí, o sea, que baila. De ballet. Ajá, Bailarina, creo que es bailarina. bailarina, sí. De ballet. eh, pero poder decir, es Dios. Dios es el que te dio la gracia. Gracias al Señor. Y gracias que tú respondiste a ese llamado, ¿verdad? Que respondiste a esa capacidad de bailar precioso el ballet. Pero es Él el que te lo da. En ese pequeño reconocimiento puede hacer toda la diferencia en tu corazón y hacer toda la diferencia entre estar pensando egocéntricamente y pensar dándole la gloria a Dios. Ese pequeño inserto de decir, sí soy, y creo que la humildad es reconocer las cosas excelentes que tienes, reconociendo que vienen y provienen solamente de Dios, ¿verdad? Y creo que ese es el equilibrio que Romanos 12:3 nos manda. Y bueno, practicar lo que hemos venido diciendo toda esta temporada, el arrepentimiento y la renovación de nuestra mente. Entonces, Aquí sí a lo mejor, Señor, perdóname porque me estoy amando más a mí mismo en esto que a ti, que es, mm, o sea, primero debe ser Él y primero debe ser el amor hacia Él. Perdóname porque incluso el amor hacia, o sea, hacia los demás es porque tú lo amas a Él. Entonces es como, perdóname porque no estoy amando a los demás como tú ujú, me lo pides. Perdóname porque sí, estoy amando más a algo más de mí o porque me estoy viendo más a mí que verte a ti. ujú, O sea, ujú, perdóname porque creí que valía y ahora valgo menos.
cuando al final del día tú eres el que dices mi valor. Perdóname Ujú, porque creo que merezco más o merezco menos. Cuando yo no defino qué merezco, tú lo defines. ujú. Entonces, perdóname por haberme puesto yo Sí, en esto, sí, en en mi el corazón. centro, en el Ujú. centro. Y cuando pienso ahora que valgo menos, ¿qué está diciendo eso de Dios? Si se supone que soy la representación de Dios. Si ahora digo, no valgo nada, soy una burra, idiota, tonta, mensa, lo que sea. Si se supone que tengo la mente de Cristo, si se supone que soy la representante de Dios, entonces, ¿cómo me estoy expresando de Jesucristo? Y es ahí donde la unión con Jesucristo va a hacer tanta diferencia, porque si logro ver que lo que digo de mí es lo que estoy diciendo de Jesucristo, entonces voy a aprender a verme a mí misma diferente, porque lo estoy diciendo de Él. Nos vamos, Nelly, porque ya se nos fueron 45 minutos, ¿cómo Ay, ves? es que dijimos que era un tema controversial, entonces, pero gracias por escucharnos en este tema. Yo creo que va a causar, a mí me causó impacto y como lo vieron en el episodio que ay, me causa impacto, pero si a ti también, mándanos tus preguntas, tus comentarios. Al final lo que queremos es que tú que te sientes así, tú que te sientes menos, tú que te sientes que no vales nada, tú que te sientes que no mereces nada porque eres un tal por cual o que te crees tonto, menso, que no vas a lograr nada, tú que dice la sociedad que tienes una baja autoestima, lo que creemos es que volteemos todos a ver al Señor y que tú que te sientes así puedas voltear a ver al Señor, pedir perdón porque no es correcto que nos sintamos así y permitir que el Señor nos cambie, que Ujú, Señor, permíteme ver cómo tú me ves, permíteme ujú, saber cómo tú me amas, permíteme ver el valor que tú me ves, que porque realmente creemos que el Señor quiere transformarnos y quiere que nos sepamos tan valiosos, tan amados en Él totalmente, pero realmente quiere cambiarnos. Entonces, al final, esto es lo que queremos expresar en este episodio. Nos vemos hasta la próxima, chicas. Bye. Bye, Nelly. Gracias. Ay, buen día a todas, chicas. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.